¿Apostarías todo lo que tienes en un fin de semana de locura en Las Vegas? Todo, ¿eh? Y me refiero a todo tu dinero, todo tu patrimonio. Claro que no. ¿Por qué? Porque es una apuesta casi imposible. La casa nunca pierde. Pues una apuesta aún más difícil sería tratar de ganarle al sistema financiero más sólido del mundo. Tratar de ganarle a Wall Street. Bienvenido al podcast Libros y Dinero. Basically what we do is we buy and sell currencies against the dollar. Libros y dinero. Libros y dinero. Te compartiré 3 ideas que te harán cuestionar todo lo que crees de los mejores libros, pero te ayudarán a blindar tu cartera y a crecer financieramente. Llevo años trabajando en el sistema financiero y tengo muchísimo respeto por las instituciones que lo conforman. ¿Por qué? Porque se preocupan mucho por los clientes, porque en sus inversiones son muy cautelosos y porque tienen algo que se llama compliance, que esto es una forma en la cual cuidan la legalidad y la transparencia de las operaciones. Por ejemplo, si tú trabajaras en uno de estos grandes corporativos, podrías tener una línea directa a Nueva York para reportar cualquier cosa que te parezca rara o cualquier cosa que te moleste. Y se haría una investigación externa que no comprometería tu trabajo y tampoco causaría conflictos de interés. Esta es la seguridad y respaldo que ofrecen estas instituciones. Entonces, viendo esto, yo traducía esto a muchas cosas más. Y pensaba que el sistema financiero era infalible. Hoy me di cuenta que no es así. El sistema financiero tiene muchas vulnerabilidades. El egoísmo de unos cuantos, el error de juicio de alguien o simplemente el mercado irracional podría ponerlo en riesgo. Y podría ocurrir algo como el efecto dominó. Cae uno y caen todos. Bueno, esto puede llevar a mucha gente a un escenario financiero catastrófico. Bueno, no es solo que exista la posibilidad de que esto ocurra. Esto ya ocurrió y ocurrió en el año 2008 con la crisis inmobiliaria, la crisis financiera más grande antes del COVID. Y justo de esto se trata el libro de The Big Short de Michael Lewis. Tal vez no conozcas a Michael Lewis, pero no tienes que ser un aficionado a la lectura para conocer su trabajo. ¿Por qué? Porque muchos de sus libros se han hecho película. Por ejemplo, si viste Moneyball, ya conoces el trabajo de Michael Lewis. There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. That's $1, man. What? Welcome to Oakland. Moneyball es esta película protagonizada por Brad Pitt, en la cual él es general manager de un equipo de béisbol y que usan un método estadístico para tener mejores resultados y así. O sea, la película es buenísima. Es de Michael Lewis. Otro de los libros que se hicieron película es el de The Blind Side, que esto en película lo vas a ubicar porque es protagonizada por Sandra Bullock, que es esta madre que adopta a un niño afroamericano que es jugador de fútbol americano. Otro ejemplo del libro de Michael Lewis que se haya llevado al cine es este que vamos a platicar el día de hoy, The Blind Side. Es un librazazazo. Y si te gusta el cine, te recomiendo la película porque es muy, muy buena. Michael Lewis es un genio para explicar temas financieros muy complejos y llevarlos al mainstream, o sea, llevarlos a todos. Pero mi parte favorita de leer a Michael Lewis es que es muy bueno contando historias. ¿Por qué? Porque las historias las enfoca más a los personajes. Entonces no se trata tanto de los eventos, sino de las personas. Analiza increíblemente a los personajes, te da una explicación de cómo son psicológicamente, te cuenta un poco de la historia, los describe físicamente. Entonces, como que tú te sientes parte de la historia y te intriga todo el tiempo porque cuando te presenta una situación ya te estás preguntando cómo va a reaccionar este personaje. Y bueno, en este libro no solamente te habla de esta crisis económica mundial,
sino te habla de unos cuantos héroes que lograron predecir la crisis y no solo lograron predecirla, tuvieron el atrevimiento de apostar en contra de ella. A pesar de todas las dificultades, apostaron en contra de esta crisis y así ganaron muchos millones de dólares. Ok, ¿qué es lo que puedes aprender tú de todo esto? Ojo, yo sé que tú y yo tal vez no somos los grandes inversionistas de Wall Street, pero sí tenemos una vida financiera y sí tenemos una cartera a la que tenemos que cuidar. Entonces te voy a compartir 3 lecciones para que puedas blindar tu cartera y para que te conviertas en alguien financieramente resiliente. Tengo 1 minuto para explicarte la crisis financiera y vamos a las lecciones. A ver, la crisis financiera del 2008 tuvo que ver con las hipotecas. ¿Qué ocurrió con estas hipotecas y por qué las hipotecas de Estados Unidos podrían afectar a todo el mundo? Ciertas instituciones como fondos de pensiones, por ejemplo un fondo de pensión japonés, una aseguradora o no sé, alguna empresa como General Electric, buscan no tener el dinero parado sino obtener un rendimiento por su dinero, pero no pueden invertirlo en algo que sea riesgoso porque pues ese dinero lo necesitarán para operar o para pagarles a sus clientes. Entonces lo que hacen es acceden a bonos que tienen bajo riesgo y bonos que están calificados AAA. La calificación AAA es como, y lo voy a simplificar aquí porque hay distintos ratings dependiendo de la calificadora financiera, pero es como muy buena calificación. Entonces, ¿qué pasa? Existen bonos que están respaldados por temas gubernamentales, ¿no? O sea, los bonos del tesoro o ciertos bonos que van a pagar un rendimiento moderado y dependen de un proyecto de gobierno que tiene un inicio y un fin marcado y entonces se va a pagar un rendimiento a la empresa que invierte en estos bonos. Existen bonos hipotecarios. Estos bonos hipotecarios se empezaron a popularizar en los 90s y crecieron progresivamente. Pero era una locura. O sea, en los 90s hablamos de... En un muy buen año, a mitad de los 90s, teníamos 30 billones de dólares. O sea, 30 billones de dólares en los 90s en un muy buen año y era una locura. En el año 2000 había 130 billones de dólares en estos bonos. Y chequen esto. Para el año 2005 había 625 billones de dólares en estos bonos. Ok, de estos 625 billones de dólares, había 507 que eran subprime mortgage. Ahorita te voy a explicar lo que es subprime, pero lo primero es bonos hipotecarios. ¿Cómo funcionan? Los inversionistas van a recuperar su capital. ¿Por qué? Pues porque la gente que contrata una hipoteca irá pagando un interés. Y todas estas hipotecas las ponían como en una torrecita. Visualízalo como un edificio y las iban acomodando en pisos. Las que tenían menos riesgo se encontraban arriba y las que tenían mayor riesgo estaban abajo. Piensa en una inundación. Los pisos que primero se inundarían serían los primeros pisos y los últimos los de arriba. Esto se llama CDO. Piensa en este edificio. Es lo que hacían las empresas. Invertían en esto, que eran miles de hipotecas, no eran unas cuantas. Y entonces obtenían un rendimiento de esto. Las hipotecas funcionaban muy bien y más en Estados Unidos porque hubo un periodo en el cual no hubo crecimiento económico. ¿Y qué haces cuando no tienes crecimiento económico? Pues bajas las tasas de los créditos. Entonces la gente puede comprar más. Las propiedades se creía que iban a seguir subiendo siempre en valor. Y entonces, si yo tenía una hipoteca y de repente me bajaban la tasa, pues entonces yo rehipotecaba y entonces pagaba la primera hipoteca en su totalidad y los inversionistas de estos bonos recibían una inyección de cash y entonces yo, usuario, yo quien tengo el crédito de la hipoteca, pues recibo una tasa menor y la gente que tiene los bonos gana dinero. Y era un negocio muy seguro porque ¿quién dejaría de pagar su hipoteca? Estamos hablando de Estados Unidos. El lugar en el que vives, un lugar en el que tienes flujos, un lugar donde tienes un historial crediticio, no pasa nada. Hay una especie de hipotecas que son de alto riesgo, ellos le llaman subprime mortgage. Cada que diga subprime, estoy hablando de hipotecas de alto riesgo. ¿Qué ocurre? Estas hipotecas de alto riesgo
empiezan a generar mayor demanda y mayor oferta. Primero, la empiezan a comprar personas que tienen mala calificación crediticia. No te pedían documentos. O sea, es una buena opción para los que son migrantes. Y entonces estas hipotecas empiezan a dar en exceso. O sea, empiezan a ofrecer muchísimo dinero. Uno de los casos, y que lo publiqué en Instagram, es una persona en Estados Unidos que gana $14,000 al año, recibe una hipoteca de $724,000. ¿Cuándo podría pagar eso? Y a esto falta que tú le sumes los intereses. Entonces es mucho dinero. Cuando empiezas a soltar dinero que la gente no puede pagar, es una receta para una catástrofe. ¿Por qué es que los grandes bancos no lo veían? Porque las calificadoras, en específico Standard & Poor's y Moody's, les daban buenas calificaciones a estos bonos. ¿Por qué les daban buenas calificaciones? Multifactorial, ocurren muchas cosas, pero el punto es, estaban presentadas en estos edificios en los cuales parecía que tenías un riesgo diversificado, y cuando analizas el total de las hipotecas con una calificación crediticia promedio, parecía que era un negocio viable. Voy a resumir esto. Ya sabemos que el subprime es algo muy riesgoso. De estos 600 y tantos billones de dólares que ya te dije, 500 billones de dólares, un poquito más, eran subprime. Entonces imagínate el riesgo de esto. $500 billion respaldando la economía de Estados Unidos en hipotecas de alto riesgo. Ahí es donde empieza el problema. Ojo, hoy te lo explico y ya tiene una lógica y dices, qué tontería, cómo nadie lo vio. En su momento era imposible de ver. Era muy, muy complejo, y es aquí donde te voy a compartir las 3 lecciones de estos héroes. Vamos a empezar con la primera lección. Lección número 1. Habla como abogado financiero. Conoce y comprende lo que dicen tus contratos. Steve Eisman. Personaje peculiar. Es alguien que siempre está buscando inconsistencias en el sistema. Estaba buscando el negrito en el arroz. De niño estudió el Talmud, o estudiaba el Talmud. El Talmud es un libro central dentro del judaísmo. Eisman era judío jasídico. Entonces, lo que él buscaba al estudiar el Talmud no era aprender de su religión, buscaba inconsistencias y luego se las presentaba a las autoridades. Años después, él, ya que tuvo dinero para generar una fundación, hizo una fundación que se llama Footsteps, y era una fundación que ayudaba a los judíos jasídicos que querían dejar la religión a salir del sistema. Su madre lo dice chistoso, dice, oye, es que es increíble porque incluso hasta para regalar su dinero buscaba problemas, o sea, buscaba pelear con alguien. También era, esto como que me identifiqué porque a mí también me gustan los cómics y ahorita estoy como medio ñoñando en eso. También le gustaban mucho los cómics. Se sabía de memoria el juramento de los Linterna Verde. Era fan de Spider-Man. De hecho, muchas de sus... Él decía que muchas de sus situaciones de vida eran similares a las de Spider-Man. Y en algún momento le gustó leer como una versión de Spider-Man como más oscura y como una versión de cómics como más... con historias más fatalistas y para adultos, y entonces le gustaba leer estos cómics de Spider-Man y ya esperaba el siguiente número porque pensaba que con eso sabría qué es lo que le depararía a su vida. Un personaje muy interesante. Estudia leyes, cuando acaba la universidad se va a trabajar con sus papás, y entonces él entró ahí primero como analista, después está casi como ayudante de análisis de equity. Muy peculiar, de repente buscaba alguna empresa que tuviera algún problema y lo recuerdan porque se paraba al centro de la oficina y gritaba, esta empresa va a tronar, y así, y lo anunciaba, y después la empresa colapsaba. Entonces era muy analítico y podía leer patrones. Deja Oppenheimer, se independiza, y muchos de los rebeldes que lo conocían en Oppenheimer lo siguen. Y entonces en esta nueva oficina, con esto que te digo de este boom de los bonos hipotecarios, empieza a analizar los estados contables. Para que tengas una idea, auditar un estado contable de Wall Street es tan complejo que ni siquiera estos auditores podrían decirte si la empresa se encuentra en una buena posición o no. ¿Por qué? Porque
pueden mover los recursos de muchas maneras porque utilizan términos muy complejos. Es un reto. Eisman quiere entender un poco más de los contratos y de los estados contables de estas administradoras de CDOs, que son estos creadores de bonos hipotecarios. Y entonces, cuando empieza a estudiarlos, empieza a encontrar ciertas inconsistencias. Por ejemplo, se da cuenta que hay una parte donde dice casas premanufacturadas. Y se pregunta, ¿qué es esto de casas premanufacturadas? Lo investiga y se da cuenta que casas premanufacturadas es otra forma de decir casas móviles. Una casa móvil es muy distinta a una casa fija. Cuando tienes un bien inmueble, un bien raíz, la tendencia es que va a la alza. Pero una casa móvil es como un coche. ¿Qué pasa con un coche cuando sale de la agencia? Se deprecia en automático y se sigue depreciando todos los años. Entonces las casas móviles, imagínate si esto es lo que está respaldando estos bonos hipotecarios. Y después se da cuenta de otro término. Encuentra algo que dice involuntary prepayment, prepago involuntario. Prepago involuntario era otra forma de decir no pagaron y el crédito se fue a quito. No sé en otros países de Latinoamérica cómo lo digan, pero es default, alguien que no pagó y se fue a cartera vencida. ¿Qué es lo que pasa? Se da cuenta que muchas de estas cosas están raras y entonces ahí empieza su sospecha de que hay algo turbio con el mercado hipotecario. ¿A qué voy con todo esto? Seguramente tú tienes muchos contratos. Revisa los contratos desde tarjetas de crédito, créditos hipotecarios. Es más, en el crédito hipotecario ahí hay algo muy fuerte. Ahorita que estaba viendo esto de The Big Short, había créditos hipotecarios que los anunciaban con tasas del 7% cuando en realidad eran tasas del 14%. ¿Qué era lo que pasaba? Pues era un tema como medio marquetero turbio. Después penalizaron a estas empresas, a estos brokers. Pero lo que hacían era, la tasa era del 14 y era un crédito a 15 años. No, era del 14 y era un crédito a 30 años, pero como te lo explicaban en 15, algo de manejo de información te hacían creer que era una tasa del 7. Si hubieras leído bien el contrato o si la persona que hubiera contratado eso se hubiera dado cuenta que ahí hay algo raro. O hay estos casos en los cuales, oye, tu tasa es de tanto, pero ¿qué crees? Si no pagas a tiempo te la subo a esto. Eso es lo que tenemos que leer para protegernos ante estos abusos o cosas que pueden salir de nuestro control. Ya lo sabes. Entonces, la idea, igual que Steve Eisman, aprende a hablar como abogado financiero. Conoce tus contratos. Lección número 2. No te dejes influenciar por las masas. Toma decisiones analizando los datos. Aquí les voy a platicar de Mike Berry. Mike Berry es un personaje muy interesante. Para que puedan entenderlo bien, es alguien que socialmente era o es considerado raro, podría ser. Él mismo se dice que no era bueno para los cumplidos porque siempre hacía cumplidos que tenían una buena intención, pero terminaban rebotando en algo malo e incómodo. Por ejemplo, decía cosas como: wow, ese vestido se te ve muy bien. Se te ve bien para la talla que tienes. Oye, y eso está increíble. Parece que lo hiciste tú. O no sé, ¿sabes? O sea, como esos cumplidos con un twist raro al final. Y no era malintencionado, simplemente es que no tenía ese radar social. De niño, como él siempre fue atlético, rápido, fuerte, jugaba fútbol americano. Pero tenía un problema. Él no tenía un ojo, no tiene un ojo, y utilizaba un ojo de cristal. Entonces de niño, cada que lo impactaban, se caía este ojo. ¿Y qué ocurría? Se levantaba y entonces, pues la gente que no sabía qué onda, se espantaba, se aterrorizaban, el ojo estaba ahí en el suelo y se ensuciaba y así. Y entonces esto hizo que se alejara del fútbol americano y a pesar de que era buen atleta, pues él prefirió dedicarse a algo individual, nadaba. Era este tipo de personas que cuando le interesaba algo se obsesionaba y analizaba a profundidad. Estudió medicina. Cuando estaba haciendo la residencia de neurología, que aparte no estamos hablando de cualquier cosa, empezó a escribir un blog de inversiones. Un blog en una época en la cual los blogs no eran tan populares, pero empezó a escribir un blog. Él tenía poco dinero, de hecho tenía una deuda gigante, una deuda de estudiante, y tenía unos cuantos miles de dólares y esos eran los que invertía y compartía sus estrategias de inversión en la red. Vean qué tan
tan raro podría ser esto, pero sus compañeros de residencia no sabían que él tenía este blog. Aparte, lo sorprendente es que era muy bueno. Mike Berry pensaba que lo seguían unos cuantos, pero de repente se dio cuenta que tenía respuestas de gente importante de Wall Street y ahí dijo, wow, esto va a ser algo muy fuerte. Firmaba todos los consejos y todo lo que subía al blog como Dr. Berry. Entonces ya tenía como un nombrecito ahí de caché y era el Dr. Berry para la gente de Wall Street. Que aparte para la gente de Wall Street era impresionante porque decían, oye, este cuate, aparte de que le dedica tiempo al blog, está haciendo la residencia de neurología. Wow. En algún momento Mike Berry se da cuenta que no le gusta la sangre y entonces abandona la carrera de medicina y dice, esto no es para mí. Decide independizarse, decide abrir su fondo y empieza a buscar inversionistas. Lo llaman para que vaya a Nueva York, lo llaman de algo que se llama Gotham Capital y entonces viaja a Nueva York, conoce al que eventualmente sería su padrino, lo menciona como su padrino y entonces para Mike Berry era la situación social perfecta porque a él le costaba trabajo relacionarse con los demás y caerle bien a la gente. Pero ¿qué pasa cuando conocen tu trabajo y cuando ya llegas con ese respaldo de que ya te quieren porque eres bueno en lo que haces? Entonces llega a Nueva York, también curioso, no sabía vestirse, entonces cuando no sabía vestirse para los estándares de Wall Street, esa noche se compra un traje, al día siguiente va a la reunión con el traje y se encuentra a todos los de Wall Street y ellos están en sudadera, pants y así como de fin de semana. Le dicen, oye, queremos invertir contigo y no solamente queremos invertir, queremos ser socios. Y entonces le meten lana, invierten capital. Y aparte son socios. Y al día siguiente, Mike Berry tiene otra entrevista y wow, le ofrecen también millones de dólares para invertir. Y entonces Mike, fascinado, dice, oye, ni siquiera he tenido que convencer a estas personas, pero se da cuenta que ellos lo siguen porque como habían seguido sus consejos de inversiones y les había ido muy bien, habían ganado millones con eso, pues querían seguir invirtiendo con él. Entonces hace este fondo y este hedge fund manager atípico, Mike Berry, empieza a manejarlo todo a su estilo. Él lo manejaba desde California, no se vestía como tradicionalmente se visten en Wall Street, siempre andaba en bermudas, chanclitas, playera. Algo peculiar es él no tenía un grupo de analistas gigante viendo las inversiones, él analizaba todo, se encerraba en su oficina y él era el que tomaba las decisiones de inversión. Le empieza a ir muy bien porque su fondo empieza a tener mejores resultados que el Standard & Poor's. Para los que no sepan, el Standard & Poor's es un índice en el cual se concentran las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y entonces replica el desempeño de estas empresas. A Mike Berry le empieza a ir mejor que a este índice y comparado con otros fondos de inversión, con otros hedge funds, él tiene mejores resultados. Entonces, increíble, todos felices. Si se viste con bermudas y chanclas, no hay problema. Mientras yo tenga buenos resultados, yo inversionista estoy feliz. Berry se da cuenta que esto de las hipotecas, esto de los mortgage bonds, está raro. Entonces empieza a analizar. Y con lo obsesionado que es con los detalles, empieza a analizar a profundidad. Y entonces dice, esto está mal. Y empieza a buscar opciones para protegerse ante este tipo de inversiones. En Wall Street, así es más, si quieres pluma y papel para tener una definición de Wall Street o un concepto nuevo, hay algo que se llama short sell. El short sell es cuando apuestas en contra de, en este caso, de un bono hipotecario. A ver, lo voy a explicar así. Cuando tú compras una acción, digamos, de Apple, pues tú esperas que a Apple le vaya bien y entonces esperas tener un rendimiento de esa acción. Ajá. Hacer un short sell sería apostar en contra. O sea, te va a ir bien si a Apple le va mal. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él sale y quiere short sellear estos bonos hipotecarios. Y cuando sale, los grandes bancos, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, dicen, oye, estás loco, o sea, ¿cómo quieres short sellear? O sea, esto no existe, aparte estás apostando en contra del sistema financiero, esto no va a ocurrir. Hasta que por fin encuentra a alguien que le quiera dar una estructura para que pueda apostar en contra de estos bonos hipotecarios. Lo ven como, o sea, este banco, Goldman Sachs, lo ve como, o sea, qué tonto, está apostando en contra del sistema, dinero gratis para nosotros y nos quiere pagar algo. Y entonces, y hacen un seguro, el seguro se llama Credit Default Swap, CDS, tal cual. Esto es que tú tengas una garantía
de que si al mortgage bond le va mal, pues que tú puedas recuperar tu dinero y que tengas una ganancia. Entonces él empieza a comprar esto y paga más o menos el 2% de lo que tiene invertido por esto. Y los bancos le empiezan a vender y de repente piensan que pues están abusando de alguien inocente que no sabe qué pasa con tendencias macroeconómicas y entonces le empiezan a vender. En algún momento se filtra la información y más gente empieza a replicar el sistema de Mike Berry. Esto eventualmente llega a Steve Eisman, que ya lo mencionamos previamente, y lo empieza a hacer. ¿A dónde voy con todo esto? Y lo que dije en un inicio, no te dejes influenciar por las masas. Cuando Mike Berry le estaba yendo bien, todos los meses pues la gente quería seguir con él. Pero cuando hace una estrategia diferente, una que, ojo, él analizó los datos y vio que había una tendencia, sus inversionistas empiezan a espantar y dicen: Mike Berry, confiamos en ti para que sepas qué acciones son buenas, pero no confiamos en ti para entender tendencias macroeconómicas. No. Entonces, no creemos que el mercado financiero se va a colapsar y entonces le empiezan a reclamar y quieren sacar el dinero. ¿Qué pasa? Mike Berry se siente abrumado y entonces lo que hace una estrategia en la cual evita que los inversionistas retiren el dinero y como era el manager del fondo, no podría darles el dinero hasta que él no considerara que existe un buen vehículo para sacar el dinero. Entonces retiene el dinero y todos se vuelven locos. Le empiezan a escribir, entonces él lo mantiene. Incluso el que fue su padrino lo visita, lo ataca, lo empieza a bulear. Mike Berry aguanta. Y entonces al final termina sin amigos. La gente que trabajaba con él, todos los que estaban en su equipo, empiezan a dudar de su capacidad. Dicen: se volvió loco. Y Mike Berry aguanta. Empieza a tener pérdidas. Que ojo, en una visión amplia, tomando en cuenta los últimos 5 años de desempeño, sus rendimientos habían sido buenos. Pero cuando la gente empieza a perder, se apanican y dicen: oye, saca la lana. Ocurre algo. Mike Berry dice que toda esta gente no llegaba con argumentos, simplemente llegaba con rumores, con cosas que había escuchado, no llegaban con datos. Al final, Mike Berry hizo que estos inversionistas ganaran millones de dólares. Muchos millones de dólares. ¿Qué pasa? Aquí la lección. Así como Mike Berry supo aislarse y confiar en los datos cuando la gente llegaba con rumores, con tendencias o creencias que no tenían ningún argumento sólido, tú puedes hacer lo mismo. O sea, a ti te pueden decir: oye, yo considero que financieramente a lo mejor es esto. O puedes ver que todos estén haciendo algo. Pero si tú tienes una estrategia que se adapta a ti, analízala tú. Entiende tus números, ve qué es lo que a ti te conviene y entonces no te dejes influenciar por las masas. Confía en los datos y que esos te ayuden a tomar la mejor decisión. Lección número 3. Busca a un mentor. Alguien que ya haya recorrido el camino que tú quieres recorrer. Aquí te voy a platicar de 2 jóvenes muy entusiastas, de Jamie y de Charlie, y de su gran amigo y mentor Ben Hockett. Estos 2 jóvenes entusiastas, con unos cuantos miles de dólares, hicieron algo increíble. Con solo $110 lograron llegar a $30 millones. Algo extraordinario. Y ojo, esto lo hicieron desde el garage de un amigo en Berkeley, California. Entonces, empezaron a estudiar de mercados. De hecho, leyeron un libro que se llama You Can Be a Market Genius. Tú puedes ser un genio del mercado. Y eso fue lo que los volvió locos y entonces empezaron a invertir. Ellos eran muy buenos entendiendo como qué es lo que pasaba en Tailandia y si veían que había algún tema político, algún tema de alguna regulación, y entonces buscaban esas acciones de esas empresas que eran menospreciadas, les inyectaban capital y entonces esperaban tener un crecimiento. Esas acciones que nadie voltea a ver. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y pensarías que $30 millones pues es algo extraordinario y que ya hicieron una gran suma de dinero. Sí, pero para Wall Street eso era nada. O sea, ellos querían una licencia que se llama ISDA y esa licencia lo que hace es que te permite tradear a otro nivel. Si no al nivel de los bancos, al menos puedes tradear como un adulto. Así es como lo describen en el libro. No estás al nivel de los bancos, pero puedes tradear como un adulto. En Wall Street hay distintas categorías. Están los High Net Worth Individuals, que son personas ricas. Y las personas ricas reciben un trato preferencial a comparación del ciudadano común.
Y después están los money managers institucionales. Ellos están a otro nivel. Los high net worth, o sea, la gente rica, es ciudadano de segunda clase a comparación de estos money managers institucionales. Estos money managers pueden invertir en cosas como más, aquí les dicen esoteric, no sé cómo sea en español. Estas esoteric securities, como digamos, imagínate que vas a un restaurante y tú no puedes acceder a la carta premium y pedir como estos experimentos del chef o esto que es más sofisticado. Digamos que tú tendrías solamente acceso a cierta parte del menú. Así es lo que pasaba. Charlie y Jamie querían acceder a esto y no podían. Ellos querían esta licencia. Te platico ahora de Ben Hockett y luego te platico cómo es que se conocen. Ben Hockett es alguien en sus 40 medios que trabaja para Deutsche Bank y en algún momento de su vida se da cuenta, oye, estoy en Deutsche Bank, trabajo en Tokio, no sé si esto es lo que quiero para mis hijos, no sé si quiero este estilo de vida, y entonces decide renunciar y entonces le dice a Deutsche Bank, oye, ya no quiero manejar tus millones de dólares en inversiones, quiero retirarme. Y le dicen, oye, a ver, Ben, ¿qué es lo que quieres? No, pues es que ya no quiero usar traje y ya no quiero vivir en esta ciudad. Ah, bueno, pues vístete como quieras y vive donde quieras y sigue tradeando para nosotros. Te damos lo que necesites. Y entonces es así como Ben se va a vivir a Berkeley, California, con su familia y entonces tradea en jeans y mucho más relajado. Le dieron libertad para hacer lo que quería. Y Ben lo que nunca imaginó es que habría alguien más buscando oportunidades para invertir en el mercado. O sea, nunca imaginó que existía un Charlie y un Jamie a unas casas. Y paseando al perro se vuelve amigo de Jamie. Entonces todos los días paseaban al perro juntos. Hasta que un día Jamie convence a Ben de renunciar a Deutsche Bank y de unirse a este emprendimiento que se llama Cornwell Capital. Y entonces Ben abandona Deutsche Bank, se une a ellos. Y lo que los une es que los tres comparten una visión apocalíptica de lo que puede ser un futuro financiero. Cuando Jamie y Charlie se enteran de esto que está haciendo Mike Berry, ¡pum!, les explota la cabeza, se lo enseñan a Ben y les hace todo el sentido. Y para que tengas una idea de qué tan obscura era la visión del futuro de Ben, Ben es, bueno, y te estoy hablando de Ben en el año 2003, 2005, más o menos, en estos años, entre 2013 y 2005, era alguien que previo a la pandemia que estamos viviendo, usaba cubrebocas, se limpiaba las manos con gel en todas partes. Incluso tiene una granja, o en ese momento tenía una granja, aislada de la sociedad. Es más, no tienes acceso a través de coche. Y en esa granja tiene todos los cultivos necesarios para que él y su familia puedan sobrevivir. O sea, si ocurre un apocalipsis zombie, él tiene un lugar donde ocultarse a este nivel. Algo que, y aquí algo muy personal, algo que me da miedo al ver a este tipo de genios que tienen estas visiones apocalípticas es que ellos están leyendo tendencias que nosotros no, entonces me llama mucho la atención. Regresando al caso, comparten estas visiones, coinciden con el tema de que los mercados pueden crashar, encuentran esto de Mike Berry que dice, oye, el tema inmobiliario está mal, existe este tema de inversión en el cual puedes hacer estos credit default swaps, o sea, estos seguros que apuestan en contra del mercado financiero. ¿Y qué ocurre? Dicen, los queremos comprar. Y entonces Charlie y Jamie empiezan a hacer más llamadas con mayor intensidad, le marcan a Deutsche Bank, le marcan a Goldman Sachs, le marcan a Merrill Lynch, le marcan a todos estos bancos. Y ya era la burla porque pensarías que $30 millones te abriría las puertas de los grandes bancos, ¿verdad? Ni siquiera llegaban a la recepción. $30 millones es nada en Wall Street. Tocaba la puerta y les decían, oye, quiero entrar, ¿cuál es el mínimo? Ah, pues $2,000 millones. ¿Cuánto tienes? 30 millones. Ay, felicidades, márcame cuando tal. Y entonces ya hasta el nombre de Cornwell Capital, ya tenían un juego de palabras algunos de los pues sí, de los traders de Wall Street. Decían, otra vez son los de Cornwell Capital. O sea, como que se burlaban de ellos. Ajá. Tardan en conseguir la licencia 2 años hasta que un día ven que Ben es alguien que ya tenía experiencia, que ya estaba consolidado, tiene un contacto que les consigue la licencia para que puedan acceder
a estos credit default swaps, a estos seguros. Y entonces quedan sorprendidos y dicen, wow, o sea, ¿qué es lo que estábamos haciendo mal? ¿Por qué no la teníamos? Y le dicen, es que sabían lo que querían, pero no sabían cómo pedir. Aquí está la lección. Ben les permitió comprar estos credit default swaps que eventualmente los volvería millonarios. Ben es alguien que con toda su experiencia les pudo ayudar a crecer este Cornwall Capital de $30 millones a algo mucho más grande. Les ayudó a negociar en la mesa de los adultos. La lección aquí es: busca a alguien que ya haya tenido éxito en el ámbito de vida en el cual tú quieres tener éxito. Tener un mentor es la clave. Para cerrar el podcast, estos héroes que lograron tener una visión de un escenario apocalíptico, unos héroes muy, muy humanos, porque cuando vieron que la gente no tenía la capacidad de creer en un escenario de una crisis financiera inmobiliaria tan grande como la que vivieron, pues decidieron apostar en contra del mercado. O sea, si la gente no nos cree, apostamos en contra del mercado. A todos ellos les fue muy bien. Algo curioso, Charlie y Jamie y Ben de Cornwall Capital, ellos no solamente apostaron en contra del mercado. ¿Te acuerdas que te dije que había una torre? No solamente apostaron a la mitad de la torre, ellos apostaron a los pisos más grandes. Entonces tuvieron inversiones más pequeñas con retornos mayores. Apostaron en contra de los bonos que estaban mejor calificados. Me encanta este tipo de lecciones. Voy a buscar compartir más de esto. Si a ti te gustó, por favor, escríbeme en Instagram. Me puedes seguir como Luis Cuevas 360 y empezar a aplicar en tu cartera y en tus finanzas. Libros,